En este editorial vamos a hablar de autos eléctricos y, por supuesto, el motivo es que a mi espalda está el Ford Mustang Mach-E GT 4X o 4X Mach-E Gran Turismo eléctrico. Pero lo cierto es que es la primera vez que pruebo un eléctrico como un auto convencional. Hasta ahora todo lo que habíamos hecho manejando eléctricos, tanto sea en Portugal, cuando fuimos invitados por Renault al lanzamiento mundial de lo que en aquel momento era la primera generación de eléctricos con Kangoo, con Fluence, después con Leaf, no con Leaf, con Zoe. Era una cosa, digamos, incipiente, donde además de todo lo que se estaba empezando, ya lo conté esto, usted llegaba al aeropuerto de Lisboa, los autos estaban perfectamente alineados, todos cargaditos, todos pipí cucú, para que cada equipo se suba de cada país, haga un recorrido sobradísimo de batería para llegar a un hotel que tenía cargadores donde cuando usted llegaba le llevaban el auto a cargar. O sea, un paraíso, pero eso estaba muy lejos de la realidad global y absolutamente más lejos de la realidad latinoamericana. Bueno, eso avanzó con el tiempo, empezaron a haber ventas de vehículos eléctricos cada vez más importantes, pero algo que fuimos descubriendo en ese momento es que las marcas trataban de obviar las ayudas que recibían por parte de los gobiernos para que el crecimiento de los autos eléctricos parezca exponencial. Y en ese momento, es más, yo hice un editorial que es el rol del periodismo frente al auto eléctrico, porque cuestionaba el hecho de que mucho periodista tiene miedo de decir lo que opina o decir no me parece o estar en contra, pues che, a ver si después no me invitan a un viaje para la presentación de un eléctrico o no me prestan el auto. Bueno, no es mi caso, yo siempre voy a decir lo que pienso. Y también les voy a contar ahora por qué tengo este Ford Mustang acá y no el Renault Kwid, que tendría que estar a mi espalda decorando esta editorial. Porque nosotros trabajamos con mucha anticipación. Vamos previendo qué auto nos van a prestar en las próximas semanas. Si ese auto amerita un editorial como el de la semana pasada, que era el Pulse Abarth, y dije, che, qué lindo auto para hacer un editorial sobre identidad de marcas, gustó muchísimo, además fue un mega editorial muy largo. Va a haber una segunda parte sobre ese identidad de marcas, porque me olvidé de un montón de cosas que la gente me fue recordando, así que como gustó, vamos a hacer otro mega editorial. Lamento informarte que no hay Ranger eléctricas todavía, así que no robes protagonismo, porque no tenés nada que hacer. Vos sos Ranger V6, diésel, ¿sí? Con esa te rescatamos en la ruta. Y en este caso, bueno, para esta semana, nosotros, que es la semana de carnaval, de los feriados de carnaval, nosotros teníamos previsto el test de un Renault Kwid. Nos llama la gente de Renault y nos dice, ¿te interesaría ser uno de los primeros en probar? Sí, por supuesto, muy linda tecnología. El auto en ese momento no tenía precio todavía, pero para el momento en que lo íbamos a probar, le iban a poner el precio. Perfecto. Durante 10 días estuve tratando de buscar alguna información, porque muchas veces en las fábricas creen que los que prueban autos dan una vueltita por el planetario y los devuelven a la empresa. Nosotros viajamos, entonces las consultas a Renault eran, che, ¿y dónde están los cargadores? Bueno, tenés esta red de carga, hay una en el kilómetro 72, cerca de la fábrica de Toyota, otra en Rosario. Pero ahí se presentan los primeros inconvenientes de los autos eléctricos, ¿no? Que uno dice, bueno, pero yo no voy a Rosario, yo voy a Villa Constitución, tengo 55 kilómetros menos a Rosario. Entonces, si yo lo cargo en Buenos Aires y lo vuelvo a cargar en la fábrica ahí cerca de Toyota, no en la fábrica, sino en el parador que está ahí de Atalaya, digamos que hice 70 kilómetros, lo cargo, de ahí llego tranquilo a Villa Constitución. Pero tengo que tener en cuenta que de acá a Rosario tengo 50, 60 kilómetros de autonomía, más el tiempo para cargarlo, más comerme 60 kilómetros de autonomía del auto para regresar a mi casa y guardarme otros 60 de autonomía para volver a Rosario a cargar, o sea, impráctico, ¿sí?
Entonces le preguntaba, ¿y en la red de YPF se puede cargar? Porque sé que hay un cargador en San Pedro, sé que hay un cargador acá en Figuera. Entonces no me sabían responder. Finalmente me dijeron sí se puede. Pero es un sí se puede que uno dice, bueno, espero que sea así, porque el que está en la ruta con un auto eléctrico voy a ser yo. Entonces iba a ser toda una aventura. El tema es que cuando fuimos a buscar el auto, desde ahí, desde Renault, teníamos que salir para Villa Constitución, pero pasar a las 10 de la mañana por Ford, porque hay una chica que está recorriendo el mundo en una Ford Explorer eléctrica. Entonces me venía bárbaro, miren, retiro un eléctrico, me voy a ver qué está haciendo esta señorita con su Ford Explorer eléctrica y después sigo. Era una nota, digamos, toda encadenada. Cuando llego a Renault, el auto tenía un 30% de batería, no tenían este cable, que usted lo puede enchufar de emergencia, se llama, lo enchufa a una pared y puede cargarlo en un domicilio hogareño. Con lo cual era impracticable venirme con ese auto. Así que nos fuimos, estábamos con el colega Pablo Epifanio, nos fuimos con Pablo hasta Ford en un Cabify, un Polo Indio a GNC, nos llevó hasta Ford y allí, claro, yo llego a Ford, esto es gracioso, es de la trastienda, pero hay que contarlo. Yo llego a Ford con una mochila, no pasa nada, pero llego con una bolsa de supermercado, que es donde yo pensaba traerme para acá cosas que había comprado para traerme de uso cotidiano. Eso iba a quedar en el baúl del Kwid eléctrico. Al venirme en un Cabify, entré con la bolsita. Entonces Galmarini, que es el director de Ford, me dice, che, la cosa está mal, pero todavía para comida tenemos en Ford, ¿no? Fue muy gracioso, pero lo cierto es que tuve que contar por qué venía con la bolsa del supermercado. Y rápido de reflejo, la gente de Ford con Nico Brusone dijo, llévate un Mustang Mach-E. Y acá está. Este auto yo lo iba a tener recién el 27, que era cuando venía mi calendario de préstamos, venía Kwid, después venía Ram y después venía este. Entonces le dije, bueno, ¿pero lo tenés cargado? Por supuesto. En Ford todos los autos eléctricos están permanentemente cargados. Bien, llamé a Renault, le dije gracias, otra vez será, me subí al Mach-E y acá estamos. Ahora, ¿cuál es la realidad de los autos eléctricos? A pesar que hemos hecho muchas editoriales sobre esto, hoy la relación subsidios, autos eléctricos está cambiando, están cayendo las expectativas de venta de este tipo de vehículos y además hay otras dificultades que se están dando que tienen que ver con las agendas de los gobiernos y la realidad de los mercados, ¿no? Por ejemplo, Biden propone que Biden, presidente de Estados Unidos, que propone que para el 50% de vehículos eléctricos se vendan en aquel mercado para el año 2030. Y la realidad es que hoy llevan un 10% entre eléctricos puros como este y los híbridos enchufables, ¿no? Que ya son electrificados, no son eléctricos. Ahí hago una salvedad porque siempre que alguien le quiera vender como autos electrificados al total de todo lo que se enchufa, le está vendiendo gato por liebre. Son dos cosas diferentes. Esto es eléctrico, 100%. Si yo no tengo electricidad, no me muevo. Un electrificado, si no tengo electricidad, le pongo nafta y sigo, ¿sí? Entonces, no hay la misma proporción de riesgo en andar con un auto 100% eléctrico que un electrificado como puede ser un híbrido. Por ejemplo, un Mondeo híbrido o una Kuga híbrida. Mundos totalmente diferentes, ¿eh? Ahora, este es 100% eléctrico. Y además hay un problema que es que según lo que se han hecho estadísticas, en Estados Unidos, el 20% de los intentos de ir a cargar falla. O sea, 1 de cada 5 veces que una persona que anda en un auto enchufable, ya sea eléctrico o electrificado, un híbrido enchufable, quiere ir a cargar, falla. Falla por algún motivo. No anda el cargador, no sé, no está habilitado el puesto, falla. No estamos hablando de llegar y que los cargadores estén ocupados por alguien que llegó antes que vos y tengas que fumarte la espera del que está cargando más después la espera del que tenés vos. Ahora les voy a contar cómo fue mi experiencia con el Mach-E, que vendrá el test, por supuesto, más adelante.
Y además, en Estados Unidos, un 33% de los usuarios de autos no tienen la posibilidad de enchufar el auto en su domicilio, que ese es otro problema. Esto es como si yo hiciese el test de la comida de un restaurante, pero lo hago en mi casa, ¿no? Entonces voy al restaurante y le digo, bueno, ¿cuál es la especialidad de la casa? Y no sé, el lomo al stroganoff. Perfecto, me llevo un plato. Llego a mi casa y ¿qué me falta? Todo el servicio de mesa, la atención, pero fundamentalmente esos condimentos que por ahí viene el mozo y te dice, señor, pimienta, ¿no? Sal, un poquito, te deja la sal. No digo que en tu casa no tengas sal, pero este auto o cualquier eléctrico que yo me traiga acá a mi domicilio, acá en Santa Fe, porque en Buenos Aires yo no lo puedo cargar, vivo en un 9º piso y la cochera donde guardo los autos no tiene un enchufe en todo el piso, entonces, en el primer piso, no los puedo cargar en Buenos Aires. Ahora, ¿qué pasa? Este cargador me salva la vida porque yo lo enchufo en cualquier toma 220 y acá en el patio de casa tengo 4 tomas, pero una está anulada. Otra quedó atrás de un mato de plantas que no es fácil acceder, tendría que podar todas las plantas, la verdad no lo voy a hacer. Otra no me da el cable porque no puedo meter el auto acá a espaldas, entonces lo tengo un solo enchufe donde por suerte lo pude enchufar. Y me salvó porque cargué del 40 al 76% en 40 horas más o menos de estar el auto enchufado. Más que suficiente. Pero más allá de eso, los que compran un auto eléctrico van a tener en su domicilio una caja de pared eléctrica que se le instala una empresa y que por supuesto revisa toda la instalación eléctrica de tu casa para ver si se banca eso. Y ahí la carga es mucho más rápida. Yo podría cargar el 80% de la batería de este auto, levantarla del 20 al 90, vamos a suponer, una cosa así, en 6-7 horas de enchufado. Quiere decir que a la noche lo enchufo y al otro día está a plena carga. Más que suficiente. Declaran 540 kilómetros de autonomía, pero eso sabemos que es en condiciones ideales. No digo que es falso, pero no lo van a lograr nunca, ¿sí? Y además, los autos eléctricos, cuando andan en ruta, gastan mucho más porque no regeneran carga, no frenan, entonces es el mayor consumo. Y además vos venís con aire, las luces encendidas, el viento te juega en contra o a favor, pero te juega, entonces no es la realidad del consumo. Este auto, con unos 90 kilowatts de batería, está consumiendo más o menos 25 kilowatts cada 100 kilómetros, yendo a 100 kilómetros por hora. Más o menos, el dato preciso se lo voy a dar cuando haga el test. Pero uno puede, con la carga completa, llegar a hacer 380 kilómetros, 400 kilómetros. Ahora, cuando ves que te falta autonomía y sabés cuánto te falta el cargador y estás sobrado, venís tranquilo. Ahora, cuando ves que tenés la autonomía más o menos justa y estás llegando al cargador y decís, che, ¿y andará el cargador? ¿Y qué pasa si no anda? ¿No? No hay posibilidad de otra cosa más que llamar a un remolque o enchufarlo con el 220 en la estación y, bueno, quedarte ahí a vivir hasta que cargue un poco. Pero la realidad también, ¿cuál es? Es difícil hacer un test de un auto eléctrico sin tener una caja de pared en tu domicilio para hablar de las ventajas del auto eléctrico. Eso es muy difícil. Es como llevarte la comida al restaurante a tu casa y no tener el restaurante, el mozo, la atención que hacen a esa comida. Creo que el ejemplo sirve. Entonces, ahí está uno de los mayores problemas para esto. También el cargador más cercano que tengo acá en Santa Fe, en la YPF, está en Figuera. O sea que tengo que tener más o menos unos 35 kilómetros de autonomía para llegar, lo enchufaría, de ahí más o menos en 2 horas, 1 hora y media, 2 horas, lo cargaría. Hablo en potencial porque todavía no fui ahí a cargar, cargué a la ida en San Pedro. Y en San Pedro, desde el 56 al 95% lo hizo en 55 minutos. Un cargador impecable, con atención impecable de la gente de YPF. Entonces, ni me di cuenta en esa hora charlando, en que le mostrás a alguien, que le contás a otro, la hora se te pasa volando. Un cafecito y seguís viaje. Programás tu viaje y es lindo viajar sin gastar nafta. Eso está buenísimo. Ahora, también, otro tema. Te compras un auto cuando se lanzó valía 118 millones de pesos. Hoy debe haber aumentado, no me fijé. Porque para cuando salga va a aumentar de nuevo. O sea que para qué me voy a fijar cuánto vale ahora.
te compras un auto así para andar a 100 kilómetros por hora. O sea, tenés un Mustang que acelera de 0 a 100 en menos de 4 segundos, está limitado a 190. No digo andar a 190, pero por ahí podrías andar a más velocidad o a 120 o a 130 legalmente y tendrías que cuidarte si te da la autonomía, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener el auto? Bueno, algunos dirán acelerarlo en los lugares donde se pueda, disfrutar de la bestial aceleración. Perfecto, está bárbaro. Yo digo la experiencia que tuve yo. El día de carnaval nos invita Cucu a comer a la casa donde tengo la GS, que fuimos a hacer una nota sobre el taller que restaura los Torinos. Si la quieren ver, se la dejo acá arriba. Y claro, tengo 100 kilómetros de ida y 100 kilómetros de vuelta. Me fijo cuánto está la carga, 70%, más o menos 270 kilómetros de autonomía. Digo, sí, llego. Si vamos a 100, ¿sí? Si vamos a 100, vamos y volvemos. Fuimos a 100, volvimos a 100, te pasan hasta algunos camiones y en el caso que llegás, todo el mundo te dice, che, ¿cómo acelera esto? No es una nave, a ver, llévame, mirá, puedo hacer 2, 3 pateadas y listo, porque tengo que reservarme la batería para volver. Así que es todo un tema. Y cuando volvíamos, en Figuera, que hay 2 YPF, una enfrente de otra, dije, bueno, ahí tengo un cargador, le doy un toque de carga, me tomo un cafecito y ya llegó a casa con el 50%. En ese momento me quedaba 20% de carga de la batería. Cuando entro a la estación del lado de la mano a Capital, no andan los cargadores. Están ahí decorando la estación, pero nunca fueron puestos en funcionamiento. Con lo cual, para cruzar enfrente y hacer las cosas bien, tengo que ir hasta el otro puente, más o menos entre que voy y vuelvo, me perdía una posibilidad grande de la autonomía del auto. Si enfrente tenía algún problema que el cargador no andaba, tenía que irme hasta el otro puente, el de Arroyo Seco, pegar la vuelta, llegar a casa. Digo, ya me estoy jugando muy finito, me voy a casa, lo enchufo en casa y lo dejo toda la noche y al otro día cargando, y hoy está el 70% enchufándolo en mi casa. Experiencias que cada uno tendrá para vivir de manera diferente. Pero más allá de eso, ¿qué está pasando con los autos eléctricos en el mundo? Bueno, ya les conté que en Estados Unidos la situación no está tan bien. Tuvieron un 2023 récord en Estados Unidos para la venta de autos 100% eléctricos, los BEV, con más o menos un 7,6% del mercado, un crecimiento del 46%, y se vendieron más o menos una cantidad de 1.200.000 eléctricos puros. El mismo año 2023 en Estados Unidos, 1.200.000 híbridos se vendieron, es decir, crecieron mucho más. En vez de un 46, un 65%. Y del 5,5 pasaron al 8% del mercado. Más allá de esto, los híbridos van en ascenso y los eléctricos empiezan a caer luego de su año récord. Entonces Ford va a recortar la producción de la Ford F-150 Lightning, la pickup eléctrica, a unas 16.000 por mes, y va a aumentar la producción de la Ford F-150 híbrida, que nosotros probamos. Si lo quieren ver, les dejo también ese test. Pero también en Estados Unidos hay trabas a la importación de los autos chinos eléctricos, porque muchos ponen a Estados Unidos como la panacea de la libertad, del libre mercado y qué sé yo, pero los tipos cuando se tienen que defender su propia industria saben cómo hacerlo. Entonces, para evitar la invasión de los autos chinos, inventaron una traba que es fijarse cuánto contamina el auto eléctrico en el lugar de origen donde se fabrica, y si ese índice le da más que lo que ellos consideran que es perjudicial para el planeta, no pueden ingresar a Estados Unidos. Después andan en V8 quemando gasolina todo el día, ¿no? Porque fíjense que entre los dos, híbridos y eléctricos, están en un 15% del total de las ventas. El mayor mercado de eléctricos en el mundo es China, que en 2023 vendió 6.600.000 unidades. El segundo es Alemania, 1.200.000, vende más que todo el resto de Europa. Y el tercero fue Estados Unidos, 1.100.000. Ahora, en Alemania, la situación también empieza a complicarse. Para 2024, la BDA, que es la ADEFA alemana, por decirlo de alguna manera, prevé un 14% de caída de la venta de autos
100% eléctricos. Que esto es la primera vez que se tiende a la baja en 8 años en Alemania. Pero ¿qué pasa? Le quitaron el subsidio a los autos eléctricos a fines del 2023, un año antes de lo previsto. Entonces la gente dice, no, sin subsidio ya no me interesa tanto. Y se pasan ¿a dónde? A los híbridos, más que por supuesto siguen la venta de nafteros. Pero en 2024 en Alemania más o menos el mercado cayó, se prevé que va a caer para el año que viene un 1%, va a estar en 2.800.000 unidades global de todo lo que se vendan, y los plug-in híbridos enchufables, es decir, vehículos que cargan la batería con el motor, pero también los podés enchufar a la red para cargarlos, van a crecer un 5%, más o menos 185.000 se estima de esos 2.800.000. Todavía son pocos, pero crecen. Los eléctricos puros creen que van a caer un 14%. Y en 2023, en el resto de Europa, se vendieron 524.000 vehículos 100% eléctricos, contra el logro de Alemania que pasó por mucho esa cifra. Y la producción en Alemania, sin embargo, va a crecer de vehículos eléctricos, porque Alemania prevé exportar mucho vehículo eléctrico. Esa es la realidad. Otras informaciones, por ejemplo, Renault no va a ir a la bolsa con la marca de autos eléctricos Ampere. Iba a ir a fondearse a la bolsa y decidió que no era el momento de hacerlo, así que no lo hará. Ese fue el anuncio. Y Renault también es una marca que cuando nosotros fuimos allá a Portugal hablaba de que iba a pasar del térmico al eléctrico, que no veía paso por el híbrido, y ahora lanza híbridos. Entonces, algo está pasando. La aceleración que querían hacer no se pudo lograr, ni en el mundo, mucho menos en la región. Y otras noticias, por ejemplo, Hyundai fabricará un comercial leve para Iveco en Europa sobre la plataforma ELCB, es decir, que empiezan a haber cruzamientos entre marcas, obviamente para tratar de bajar costos y que lo que desarrolló una lo haga otro, un poco lo que hablábamos el editorial de la semana pasada. Ahora, ¿cuáles son también otras dificultades que están teniendo los autos eléctricos? Por un lado, se incendian. Usted dice, ¿se incendian mucho? ¿Poco? Se incendian. O sea, cada vez es más normal ver barcos que transportan vehículos en alta mar incendiándose. A nadie le gusta estar en un cascarón de nuez en el océano llevando vehículos eléctricos y pensar, che, esto en cualquier momento es una antorcha y no lo podemos apagar. Eso hace que los transportes y los seguros de los transportes suban exponencialmente, porque el riesgo es mucho mayor. La gente, para aceptar viajar, le tendrás que pagar más salario, los seguros te van a cobrar más caro. Entonces eso también juega en contra y no sale mucho en la información de los medios afines de los autos eléctricos este tipo de datos que les estoy dando. Otra cuestión también es que, bueno, los seguros son más caros porque los autos son más caros. Y otra cuestión también tiene que ver con entender que un auto eléctrico puede tener contaminación cero cuando circula, pero hay que ver qué contaminó la marca para hacer este auto, ¿no? Esto es industria mexicana, pero la fábrica no hace la batería, ¿no? La importa. ¿Cuánto gastaron de gasoil para que las topadoras saquen el material que se necesita para las baterías, para llevarla al otro lado del mundo, hacer las baterías, transportarla en barco, quemando fuel oil o todo lo que queman los barcos, que estimo que fuel oil, para llevarlas a México, para armar los autos, para poder fabricarlos, para que contaminen cero cuando anden? Otra cuestión, cuando empezamos con los autos eléctricos, preguntábamos, che, ¿y qué va a pasar después con las baterías? ¿Cuántos ciclos de carga se bancan y qué van a pasar después? Para eso falta 8 años. La solución va a llegar en 5 o 6, no te preocupes. Bueno, cuando pasaron esos 8 años y no estaba la solución, la excusa que nos daban en las fábricas era, no, se usan los packs de baterías para generadores de emergencia de edificios, entidades como hospitales, que ponen las baterías ahí en reserva porque todavía pueden acumular corriente y en caso que se corte la luz, se usan como generador. Bueno, ahora ya hay marcas que están invirtiendo en reciclado de baterías. Eso es verdad. Una es Iveco, por ejemplo, que lo está haciendo, pero falta todavía mucho por saber. Así que es algo también a tener en cuenta. Otra cuestión también a tener en cuenta que le marca otro jaque al auto eléctrico
son las rentadoras de autos. En algunos mercados las rentadoras tienen una importancia fundamental. En Brasil, por ejemplo, se venden 2 millones de autos y por ahí las rentadoras patentan 500 o 600 mil por año, ¿no? Y uno dice, mirá cómo es distinto el mercado. Sí, sí, uno cree que el mercado de autos lo hace el señor que va y cambia su auto entregando el usado y pagando la diferencia. No, no. El mercado de autos está el que lo compra particular, están las empresas, están las empresas privadas que compran, por ejemplo, organismos del Estado, flota, ese tipo de cosas, que compran grandes cantidades, y están las rentadoras que compran una cantidad enorme. Y Hertz, por ejemplo, que es una de las rentadoras más grandes del mundo, había apostado fuertemente a los autos eléctricos porque pensaba que el turista iba a ver con buenos ojos alquilar un auto eléctrico. ¿Por qué pensaron esto? Porque vos estás de turismo y moverte con electricidad sin gastar combustible en lugares donde la nafta es cara, Europa, Uruguay, ahora Argentina, por ejemplo, bueno, en casi todo el mundo la nafta es cara, te conviene alquilar un eléctrico, ¿no? Y te olvidás el tema del gasto de combustible. Ahora, lo que no previeron es el problema que le generan al turista de andar buscando un cargador que funcione, te olvidaste de cargarlo, el que está cerca no anda. Bueno, todos los que le estuve contando de estas peripecias de andar una semana y 1000 kilómetros con un auto eléctrico en una ruta verde, como es el corredor Buenos Aires-Córdoba, ¿no? Esto no puede pasar si yo me quisiese ir de Córdoba para Tucumán o de Buenos Aires para Mendoza o más allá de Mar del Plata y Pinamar. Así que estamos muy limitados todavía en infraestructura. Pero el auto eléctrico de alquiler no funcionó y ahora se desprenden de una enorme cantidad de autos eléctricos que por supuesto van a engrosar el parque de usados, que por supuesto baja el valor de reventa de un auto que no es buscado. ¿Por qué no es buscado? Porque sigue siendo una opción cara. Un auto eléctrico seminuevo no es un auto barato, un auto naftero o híbrido es más económico a un usado. Además de este tema está la caída de las ventas, ¿no? El otro día me contaba alguien que trabaja en un concesionario BMW Mini en España, tienen 20 BMW eléctricos y 14 Minis hace meses parados, no pueden vender uno. Entonces vos decís, bueno, es la realidad que está pasando en España. Me lo cuenta un conocido, no es que es fantasía. Y es muy difícil de pensar en la reventa de esto. Y también hay otro tema que nosotros no tenemos en cuenta porque acá no es el leasing una moneda normal de compra de autos, que tiene que ver con precisamente el operativo leasing. Es decir, cuando vos te compras este auto en Estados Unidos, que vale, no este GT, pero una entrada de gama de Mach-E, ponele $50.000. A lo mejor ponés $5.000 y después 36 cuotas, digo pavadas, de $500 por mes y andás en un eléctrico y haces cuenta y decís, qué bueno, no gasto nafta, no tengo que ir a hacerle cambio de aceite y filtro, bla, 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 me conviene. Además, si el gobierno me da un incentivo, o la carga es gratis, o tengo algún beneficio para esto, me conviene. Ahora, a los 36 meses, cuando termina el leasing, normalmente lo que ocurre es que la persona que hizo ese leasing tiene dos opciones. Uno es pagar la diferencia por ese auto y quedárselo usado y después él lo puede vender o seguir usando, o entregar ese auto usado que se toma como anticipo y sigue pagando la cuota, insisto, con este ejemplo que no es exacto, de $500 por mes. Entonces vos sabés que tenés destinado $500 por mes para tener un auto y punto. Y el auto no es tuyo, pero también no te preocupás mucho por el auto. Ahora, los autos de leasing, mientras se iban vendiendo, generaban una demanda de autos eléctricos, mandame, estoy vendiendo, va todo bárbaro, va todo fenómeno. De repente pasan los 36 meses y la gente lo que dice es, no, yo no lo quiero al auto, te lo devuelvo. Pero además, en vez de un eléctrico, por ahí me llevo un híbrido enchufable, porque este me generó un montón de problemas de falta de recarga, vacaciones, discusiones con mi mujer porque tuvimos que parar 4 horas a cargar en la ruta y no llegamos al casamiento de mi tía,
porque las rutas nevadas la batería no me duró nada, porque tuve, bueno, infinidad de problemas de la vida cotidiana en 36 meses de uso, que eso no se preveía al momento de comprar el auto. Entonces, no se quedan con el auto, lo devuelven, no compran otro eléctrico y te genera un doble problema. Te estoqueas con autos usados de leasing y los 0 kilómetros no se los venden ni a Montoto. Entonces ahí es donde empiezan a caer las ventas de 0 kilómetros y las fábricas tienen que bajar la producción de 0 kilómetros, que es lo que está pasando ahora en Estados Unidos o en Alemania, donde este sistema leasing está funcionando. Entonces es muy bueno haber dejado correr el río, ver cómo está la situación y analizar hoy el mercado de eléctricos. Yo no estoy ni a favor ni en contra de los eléctricos. Creo que son una alternativa. Siempre hubo autos eléctricos desde que nació el auto. En el Museo Henry Ford, en la casa de Henry Ford, hay un Forte eléctrico. Fracasaron porque no tuvieron autonomía, por el peso, por todos los problemas conocidos y porque la gasolina se impuso. Ahora, también había autos a vapor, autos a carbón, había distintas tecnologías y las marcas tenían que generarse desde cero. Ahora, en aquel momento también era un problema, yo me imagino trasladar esto a cuando empezó el auto a combustión, ¿no? El problema que yo le cuento hoy de dónde cargo el auto es el que tendría el granjero en Estados Unidos para decir, ok, es muy lindo el auto este, no uso caballo, no le tengo que dar de comer alfalfa, pero si no hay nafta en el pueblo, en la estación no llegó el camioncito con la nafta, o si me quiero ir de viaje, la gente no viajaba tanto en aquel momento, ¿qué hago? Porque el caballo paro, le dejo pastar, busco un río, le doy agua y sigo, ¿no? ¿Y este qué hago? ¿Dónde le cargo gasolina? ¿No? Ese debe haber sido el problema. Es más, Henry Ford dijo en algún momento, si hacía una encuesta preguntándole a los clientes qué querían, me hubiesen pedido caballos más rápidos, no un auto. Así que triunfó el auto, perfecto. Eso no quiere decir que en el futuro triunfe el eléctrico. Vamos a ver, hay alternativas. Yo creo que puntualmente para Argentina está bien que haya eléctricos, que Ford lo traiga, que Renault los traiga, que Nissan haya sido la primera en traer un eléctrico a la Argentina, pero son incipientes. Por ejemplo, cuando me prestaron el Nissan Leaf, había un solo cargador en la ciudad de Buenos Aires y creo que en toda la Argentina que en teoría funcionaba y cuando fui no andaba. Entonces, vos decís, bueno, tenía una autonomía limitada ese Leaf a unos 250 kilómetros, me lo dieron cargado, ¿sí? Pero lo empecé a usar y cuando dije, bueno, ya sería el momento de ir a cargarlo, no anda el cargador. Listo, no había otro. Había uno en una YPF, en un AK, que estaba inaugurado para la foto, pero nunca le habían sacado el precinto. O sea que tuve que hacer una vueltita con el Leaf. El test está, si lo quieren ver se los comparto, pero no fue una prueba como estamos haciendo con este auto, que realmente puedo andar y disfrutar. Me preocupa más no tener auxilio que quedarme sin energía, esa es la verdad. Pero más allá de eso, también hay otra realidad, por ejemplo, para empresas, ¿no? Las empresas muchas veces van a comprar autos eléctricos, no un Mach-E, pero sí por ahí un Kwid eléctrico o una Transit eléctrica, porque quieren dar una imagen de marca ecológica, porque quieren también bajar su huella de carbono, que es como las miden ahora a nivel internacional, cuánto estás contaminando y cuánto estás sembrando arbolitos para recomponer la naturaleza. Entonces tienen que mostrar que están haciendo cosas ecológicas. Yo no sé después si ese auto que se compra se va a usar realmente o se lo va a dejar, muchas veces lo he visto, estacionado en la avenida Corrientes, una empresa de correos, estacionado el auto todo el día ahí, no cargando, estacionado, que voy a decir, está haciendo publicidad, pero no lo está usando, o se quedó sin batería y está esperando la grúa, pero vaya uno a saber. Esa es la realidad de los eléctricos hoy, de mi experiencia con este eléctrico en este viaje que no tenía planificado, pero bueno, empezamos al revés. En vez de arrancar por un Kwid y después pasar a un Mach-E para ver claramente las diferencias, bueno, vamos a arrancar acá arriba. Esto es como un Tesla, ¿no? Una bestia en lo que es capaz de acelerar, de frenar. En prestaciones no le discuto nada, ¿eh? Nada. Realmente ahí está muy bien. Pero
también está el tema de si esto es un Mustang. Y ahí yo creo que no. Yo creo que no es un Mustang. Entonces, ¿por qué digo que no es un Mustang? Porque Mustang es un deportivo de 2 puertas que es un ícono americano que nació como auto deportivo de Estados Unidos, que se hizo famoso por su motor V8, que sigue estando ininterrumpidamente en producción, pero Mustang es eso. Ahora, que Ford use a la marca Mustang para ganar marketineramente mercado, para que hablemos del producto, para que más gente se interiorice en el Mustang eléctrico, que si fuese una coupé, yo diría, bueno, está bien, es la evolución, es el futuro. En algún momento va a haber de todas las marcas versiones eléctricas. Ahora, llamar Mustang a un 5 puertas fastback solo porque tiene una trompa parecido a Mustang, un caballito y suspensión y frenos de Mustang GT Mach 1, eso seguro, acelera más que un Mustang, sí, estamos de acuerdo, todo eso está bárbaro, pero para mí esto no es un Mustang, porque es otra cosa cuando uno piensa en Mustang, ¿no? Entonces, eso creo que también viene a colación con esto, pero marketineramente le sirve, eso es lo importante. Y mucha gente va a entrar a conocer este auto o quizás a ver el test de este auto porque se llama Mustang Mach-E, y si se llamase Focus E a lo mejor no sería tan exitoso. En ventas le va bien, aunque hay que ver también lo que pasa en el futuro y sobre todo el tema precios, ¿no? El auto viene con arancel cero desde México, pero paga el segundo escalón del impuesto interno. Y por último, algo que lo dije varias veces y lo vuelvo a decir porque es mi opinión y en eso no lo voy a cambiar, me parece un despropósito que en ciertas ciudades o provincias de Argentina se bonifique con la totalidad de la patente o con el 50% de la patente a autos ecológicos. ¿Por qué digo esto? Porque este auto, el que se lo compra es un millonario, ¿estamos de acuerdo? 120 millones de pesos. Bien, no lo metió en plan rombo al auto, en plan óvalo, ¿sí? Lo compró porque le sobra el dinero, se quiere divertir. ¿Le modifican algo que no le cobren la patente? No, la plata la tiene, la podría pagar igual. Ahora, ¿el auto va a contaminar menos? Dependiendo, ¿no? También de dónde se tome la energía para recargar el auto, porque puedo estar quemando carbón y eso contamina el mundo. Pero además, no sé si lo va a usar todos los días. A lo mejor lo va a usar eventualmente para divertirse. Mientras tanto, y le doy trabajo a la industria mexicana y a la industria china de baterías, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras tanto, deberíamos pensar en furgones o pickups nacionales que den trabajo a compatriotas argentinos en las fábricas argentinas, que puedan sacar versiones nafteras con GNC de fábrica o adaptado pero con garantía, y que por ejemplo esos vehículos, si son nafta con GNC 0 kilómetros, no paguen patente. Y con lo que se ahorran de la patente pueden pagar la cuota del equipo de gas, más lo que se ahorra de andar a gas en lugar de nafta, más de un 50%, esa persona vería con buenos ojos renovar una unidad de un utilitario y comprar uno de industria nacional con gas, que también contamina menos el ambiente, ¿no? Y a ese sí habría que decirle, no te cobro la patente, renová tu viejo utilitario. Y el que él entrega, vamos a suponer un 2014, le puede servir al señor que anda en uno del año 2000, que ya a lo mejor está para desguace, y así nos vamos renovando. Me parece totalmente impracticable el premiar a la industria extranjera no cobrándole patente en ciertas ciudades y provincias porque su auto, cuando anda, no contamina.